A partir de los conocimientos de los antiguos, de las leyendas y las historias que se cuentan, el historiador gótico romano Jordanes escribió lo que se conoce como la saga de los godos. Allí fuera, en el océano germánico, se encuentra una gran isla llamada Skansa. Desde esta isla partieron los godos con su rey Beric. Desde Skansa, la actual Escandinavia, los godos atravesaron el mar Báltico. Se trata de la primera gran migración de los godos. En cuanto abandonaron los barcos y pisaron tierra, le dieron a la tierra su nombre. Aún hoy se dice que existe una tierra llamada Gotiskansa, la costa de los godos. Hacia la época del nacimiento de Cristo, en la lejana Roma, ya se había oído hablar del pueblo de los godos, que vivían en los confines del mundo, en la costa polaca del mar Báltico. Con solo 3 barcos habían atravesado el mar para escapar del norte eternamente oscuro e inhóspito. Pero como sucede a menudo, uno de los barcos llegó más tarde. Por ello, los godos dieron a esta tribu el sobrenombre de gépidos, que en su idioma significa los lentos. Y esto pareció ser bastante acertado, según añadió Jordanes, dado que presumiblemente eran de espíritu lento y de movimientos pesados. Jordanes describió Escandinavia como Vagina Nationum, el seno de los pueblos. Desde allí habrían emigrado los godos para colonizar la costa de Polonia. Hacia la época del nacimiento de Cristo, toda la zona del mar Báltico ya se había visto influenciada por la cultura goda. Sin embargo, los godos también acabaron dejando este territorio para continuar su marcha. Desde la costa del mar Germánico, pronto avanzaron hacia el interior del país y sometieron a todos sus vecinos. Ellos se mantuvieron libres. Esta fue su suerte, su ventaja y su deseo. Por etapas, los godos siguieron el curso del Vístula. Al principio solo avanzaban pequeños grupos familiares. Cada nueva generación se iban asentando solo 30 o 50 kilómetros más hacia el sur. Todavía no se trataba de ningún éxodo en masa como el que se había producido 200 años atrás, cuando decenas de miles de cimbrios y teutones habían iniciado su gran migración. Por el momento, los godos solo buscaban nuevos y mejores lugares para establecerse, y lo hacían siguiendo el curso del río. Cuando reinaba Filimer, el quinto rey después de Beric, y la población no paraba de crecer, este tomó la decisión de emigrar armados, llevándose a las mujeres y a los niños. Así lo escribió Jordanes. Alrededor del año 175 después de Cristo, en la actual Polonia, se inició la larga marcha de los godos. Diferentes grupos y tribus unieron sus fuerzas y siguieron el curso del Vístula en dirección al Danubio y el Mar Negro. Entre las obligaciones del servicio militar romano también se encontraba la de impedir que otros germanos atravesaran la frontera ilegalmente. Cuando en muchas partes del imperio empezó a aumentar la presión de los bárbaros sobre las fronteras, alrededor del año 260, bandas de tribus francas y alamanas consiguieron desbordar los límites y penetrar en el imperio. El imperio ya había empezado a abandonar los limes, a retirar las tropas y a trasladarlas a otras zonas fronterizas. Porque en Roma había otras preocupaciones. El inmenso imperio que se extendía desde el Nilo hasta el Atlántico, desde el Cáucaso hasta Gibraltar, tenía frentes abiertos en muchos lugares. Faltaban tropas y dinero en todas partes. Hacía tiempo que Roma había abandonado las avanzadas en tierra
y la dominación mundial de Roma de nuevo fue relegada al Rin y al Danubio. Para las tropas germánicas, los ríos eran difíciles de salvar. Esto hizo que en Roma no se diera la suficiente importancia a lo que sucedía al otro lado de las fronteras húmedas. En el siglo III se estaban formando poderosas uniones germánicas por todas partes. También los godos se convertirían en una avalancha que pondría en peligro al Imperio Romano. Desde el Vístula siguieron el curso del Dnieper hacia el Mar Negro. Los godos también emigraron de su segundo hogar, llevando consigo a mujeres y niños. Iban en busca de nuevas tierras en las que establecerse, que les pudieran alojar y alimentar. ¿Por qué emigraron tribus completas de pueblos? ¿Por necesidad? ¿Por el agotamiento del suelo cultivable? ¿Por exceso de población? Hay muchas explicaciones. De hecho, las personas siempre han buscado una vida mejor, aunque sea en tierras lejanas. Un escritor dijo: la vida sedentaria no forma parte de la genética de las personas. Solo los árboles y las plantas tienen raíces. Las personas tienen piernas. Debe ser inquieto y vagabundo. Más que en ningún otro pueblo de la antigüedad, este fue el caso de los godos. Solo cuando los godos empezaron a asomar por las fronteras del Imperio Romano, empezaron a ser tenidos en cuenta por Roma. En el año 257 después de Cristo, una parte de ellos llegó a la península de Crimea, hasta el litoral del Mar Negro. Las ruinas de la ciudad marítima de Quersonesos. Pertenecía al ámbito de poder de Roma. Aquí los godos chocaron por primera vez con esta antigua civilización. Jordanes escribió: próximos a la cultura romana, fueron más humanos y cultos. Los godos de Crimea fueron aliados del imperio. En el interior montañoso había espacio suficiente. Los primeros pueblos germánicos nómadas que se establecieron aquí encontraron un hogar permanente en el que se quedaron durante siglos. Mientras que una parte de los godos ya había encontrado un hogar en Crimea, otras tribus godas aún seguían en camino. De su emigración solo nos quedan los relatos. No dejaron huellas de su paso. No tienen casas ni viviendas, aparte de las que levantan para un solo día, cuando el cansancio les obliga a ello. ¿Cómo sería su vida? Estos grupos nómadas no tenían más que lo estrictamente necesario. Se vivía de lo que se podía, se cazaba lo que hubiera en cada lugar, y lo que no conseguían ellos mismos lo robaban donde podían. Así pues, viven como nómadas, principalmente del cuidado del ganado, y al igual que los nómadas, cargan sus posesiones en los carros y se dirigen a donde quieren ir en cada momento con sus rebaños. Las nuevas generaciones ya habían crecido desde que habían dejado su hogar en Polonia hacía más de 60 años. Arrastraban consigo a los niños, las mujeres y las personas mayores debilitadas por la edad. Tras un largo viaje, dando muchos rodeos, algunos se quedaban donde les dejaba la falta de unos medios mínimos para subsistir. Otros se quedaban, agotados, en el mejor lugar que podían encontrar. Así es como Séneca el Viejo describió la suerte de los nómadas. Hoy serían considerados refugiados económicos. Tras su emigración desde Polonia, alrededor del año 280 la caravana se había dividido. Los ostrogodos se establecieron en el norte del Mar Negro y los visigodos se dirigieron al Danubio, justo en la frontera con el Imperio y con Transilvania. Cuando los godos buscaron un lugar adecuado para vivir, llegaron a la tierra que en su idioma se denominó Oium y que significa buena tierra.
Allí se adueñaron del suelo anhelado. Aquí se está bien, aquí construiremos chozas. Jordanes no explicó mucho más sobre la saga de los godos. Sin embargo, los investigadores han descubierto algo sobre los godos. Los arqueólogos han hallado los restos de más de 500 poblados en Europa Central y del Este. Son testimonios mudos de que aquí encontraron un hogar permanente como campesinos y pastores. Los nómadas volvieron a convertirse en campesinos sedentarios que cultivaban lo que comían. A diferencia de los romanos, los godos no construían casas de piedra, sino de madera, tal y como acostumbraban a hacer en el norte. Para todo utilizan solamente troncos de árboles toscos. No son fáciles de trabajar ni son agradables a la vista. En estas sencillas viviendas, las personas conviven con los animales, calentándose mutuamente en invierno, juntos bajo un mismo techo. Por primera vez, la actual Rumanía se convirtió en un hogar permanente durante 3 generaciones. Desde el lejano norte, los godos también habían traído su fe en los dioses Gaut y Odín. Tácito escribió: consideran que es incompatible con la majestad de lo divino recluir a los dioses en paredes. Los claros del bosque eran los templos de los godos. Allí veneraban a sus antepasados y ofrecían sacrificios a los dioses. La creencia de los padres dio cohesión a las muchas tribus y grupos godos dispersos y les confirió una identidad común en el extranjero. Pedían a los dioses germánicos, los ases, buenas cosechas y suerte en la guerra. A Fair Guneis, el dios del roble, le pedían que hiciera buen tiempo. Les hacían sacrificios de sangre y colgaban las entrañas y las pieles de los animales sacrificados en los árboles. Y como los romanos, también estaban orgullosos de que sus reyes tuvieran un origen divino que procedía del dios nórdico Gaut. Pero los antiguos dioses, tanto romanos como germánicos, habían entrado en decadencia. Ya no daban respuesta a los problemas de los nuevos tiempos. Así pues, muchos godos dieron la espalda a los dioses de sus antepasados y se convirtieron al cristianismo. Fueron los primeros germanos que se bautizaron fuera del Imperio Romano, desde una profunda fe en un único Dios. De la temprana cristiandad de los godos da fe uno de los libros más famosos, antiguos y valiosos del mundo, la Biblia Búlfila, nombre que recibió del primer obispo de los godos. Se conserva en la ciudad sueca de Uppsala, el país de origen de los godos. También se denominó Codex Argenteus, la Biblia de plata. Porque el Nuevo Testamento está escrito con tinta de plata y algunas páginas con tinta de oro, sobre pergamino de color púrpura hecho con pieles de cabras recién nacidas, un documento de valor incalculable. Búlfila desarrolló la escritura goda a partir de las letras griegas y las runas, especialmente para la Biblia. Ata unser, zu in Himmeln, vigne namus in. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. La oración de los cristianos en el idioma de los godos. El Dios cristiano no solo era el Dios de la cultura romana superior. Para los campesinos y pastores godos, el cristianismo era la religión de los que pasaban penalidades y trabajos, la religión del amor fraternal, la redención y la vida eterna en el paraíso. Muchos reyes godos desconfiaban de los cristianos de su pueblo y les llamaban mercenarios romanos. Por ello, les exigían que hicieran sacrificios a los dioses de sus antepasados. Quien se negaba era perseguido y asesinado.
De este modo, los godos pasaron a ser los primeros mártires del cristianismo. El Danubio en Rumanía, en su época, la frontera del imperio. En septiembre de 369, aquí tuvo lugar un encuentro histórico entre los godos y los romanos. Atanarico, portavoz del rey de los godos, un enemigo declarado de Roma, había jurado que nunca pisaría suelo romano. Por ello, el emperador Valente tuvo que sucumbir contra su voluntad a reunirse con él en un lugar neutral. Realmente tuvo que rebajarse para complacer a los bárbaros, pero después de 3 años de guerra, era mejor hablar. Por ello celebraron una cumbre gótico-romana en medio del Danubio. Valente estaba enfadado, o al menos es lo que narra Miano Marcelino. No podía someter a los godos que vivían al otro lado del Danubio. Sus tropas no podían superar a los guerrilleros del otro lado de la frontera. Y la guerra le estaba costando una fortuna. Atanarico también acudió en contra de su voluntad. Sus godos no eran lo suficientemente fuertes como para aniquilar al odiado poder romano. Así pues, había que negociar. Valente se dirigió a Atanarico como Rex, rey de los godos. Este le confundió por Reix y se disgustó, dado que era un término que designaba a un rango inferior. No hablaron directamente, sino que negociaron a través de emisarios. Atanarico exigió al emperador la paz y el comercio libre, a lo cual Valente ordenó responder que permitiría el comercio controlado en 2 pasos fronterizos. Era su mejor oferta. Atanarico quería además libertad en la persecución de los cristianos godos. Los mercenarios romanos, como les llamaba peyorativamente. A Valente no le importaba el destino de sus hermanos cristianos en tierra goda. Atanarico podía hacer lo que quisiera con ellos. En cuanto a todo lo demás, llegarían a un acuerdo. En beneficio del Estado, el emperador Valente ha decidido firmar la paz con los godos. Pax et amiciti. En medio del Danubio hablaron de igual a igual. Se cerró un pacto de paz y de amistad entre el poder romano y los godos. El mundo parecía haber llegado a un equilibrio. Pero entonces asomaron bandas de hombres a caballo por el horizonte, los hunos, los guerreros más temibles de todos. En el año 375 empieza la gran emigración de los pueblos. Los hunos procedían de las profundidades de las estepas asiáticas. En el año 375 sometieron a los alanos y a los ostrogodos, y los visigodos se vieron forzados a avanzar. Su ejército estaba pensado para hacer temblar al mundo. Aparecían cuando menos se les esperaba y atacaban por sorpresa, robando. Para la población de la antigüedad eran los guerreros más temibles. Nunca antes se había visto una forma de luchar tan brutal. Son extraordinariamente rápidos. Cabalgan sobre sus ágiles caballos como si formaran parte de ellos. En la furia de la batalla, alcanzan su objetivo con mano firme. Sus flechas traen una muerte segura. Ninguno se dedica a arar ni a cultivar el campo. No conocen ninguna otra ocupación que la caza. Y se dedican a vagabundear para robar donde quiera que van. Los hunos eran jinetes nómadas y guerreros. Todo lo que necesitaban lo robaban: cereales, ganado, oro e incluso personas. Aunque había muchos grupos pequeños que vagaban saqueando indiscriminadamente, los hunos eran mucho más que un grupo de bandas salvajes e indisciplinadas. Se subordinaban completamente a sus líderes y eran capaces de realizar campañas estratégicas de amplio alcance. Un
gran peligro para toda Europa. Bajo la supremacía de su rey, Atila, se convirtieron en una superpotencia mundial. Aspiraban a dominar el mundo. Se cree que su residencia legendaria estaba entre el Danubio y el Taisa. Según los relatos antiguos, posiblemente su palacio debió de tener este aspecto, con baños romanos y rodeado de empalizadas. El reino de los jinetes nómadas se convirtió en una amenaza para Roma. Sin embargo, los visigodos no querían someterse a los hunos. Preferían conquistar ellos mismos un imperio con sus propios esfuerzos que ser súbditos de otros por pereza. Era el año 376 después de Cristo. Niños, mujeres y hombres se habían agrupado con sus posesiones a orillas del Danubio, la frontera del Imperio Romano. Tardaron semanas en llevarlos a todos a un lugar seguro, en balsas construidas a toda prisa. Siempre aterrorizados, sabían que los hunos, ávidos de botines, estaban cerca. Los hunos ya habían asaltado y sometido a muchos pueblos, y también entraron en territorio de los godos. Les arrasaron y las expulsaron de sus casas con violencia. Los visigodos intentaban escapar de ellos desesperadamente. Se contaban historias horribles sobre las armas de los hunos y sobre su increíble alcance. Historias terribles sobre su aspecto. Se decía que eran animales de dos patas, espantosos y crueles. La única vía de escape que les quedaba a los visigodos era huir por el Danubio. Los visigodos pidieron auxilio al emperador Valente y le prometieron someterse a su gobierno, vivir según sus leyes y convertirse al cristianismo. En el año 376 después de Cristo, los visigodos atravesaron el Danubio. Es el inicio de la mayor migración de los pueblos. 100.000 niños, mujeres y hombres, incluyendo decenas de miles de guerreros, huyeron de los hunos. Los exiliados fueron aceptados en el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que el emperador habría acordado aceptarlos como refugiados. Les concedió permiso para cruzar el límite de la frontera romana al sur del Danubio. Roma les aseguró que su éxodo sería recompensado. Al abrazar el imperio, recibirían comida y suministros, y con el tiempo, nuevas tierras fértiles en las que instalarse. Esa era su mayor esperanza, recuperar sus existencias pacíficas de agricultura y comercio y vivir sin el miedo permanente a los ataques. Pero les aguardaba una travesía peligrosa y en la otra orilla, una cruda realidad. Porque lo que parecía ser el final de su infortunio no era más que el principio. Los romanos, que creían que serían sus salvadores, resultarían ser unos amos crueles y egoístas. La pesadilla acababa de empezar. Los romanos no permitieron su entrada en masa. Había un completo sistema que controlaba las entradas y las salidas. Los romanos no tenían mecanismos en la frontera para acoger a tanta gente, sobre todo al otro lado del río. Los admitieron probablemente tan rápido como pudieron procesarlos. Los metieron en áreas de acogida o en campos de concentración. La comida era insuficiente. Los campamentos romanos tenían comida suficiente para la guarnición, pero no para muchos más, y de repente les llegaron miles de personas. El imperio se quedó sin comida. Los godos
Se encontraron entre la espada y la pared. De momento, el emperador romano solamente les permitió cruzar el Danubio, pero no les permitió desplazarse con libertad. Les concentró en campos sometidos a un control total. Algunos godos se habían convertido al cristianismo antes de que atacaran los hunos. Pero ahora, cada vez más, incluyendo a Fritigerio, decidieron adoptar la misma forma de cristianismo que el emperador Valente para ganarse su voluntad. Su conversión empieza a transformar la cultura goda, mezclándola con tradiciones romanas. Una transformación que sería clave en el futuro de Europa. Los romanos empezaron a explotar a los refugiados godos inmediatamente. A finales del siglo IV, Amiano, un historiador y soldado romano, escribió: los bárbaros estaban desfallecidos de hambre después de cruzar el río, y los odiosos generales romanos idearon una forma abominable de trueque. Recogían a todos los perros que su insaciable avaricia pudiera encontrar y los cambiaban cada uno por un esclavo. Las condiciones a las que se enfrentaron los godos después de cruzar el Danubio fueron terribles. Fueron privados de la ración de grano que tenían reservada. Y los oficiales romanos empezaron a especular hasta tal punto que los godos se ofrecían como esclavos para que les dieran de comer, o vendían a sus hijos para que les alimentaran. Las fuentes cuentan que las cosas se pusieron tan mal que los oficiales romanos ofrecían carne de perro a cambio de un niño esclavo godo. Durante meses, los godos confiaron en la promesa del emperador de comida y tierras. Pero hasta entonces solo habían sufrido la explotación. Simplemente necesitaban comida. Debilitados y muertos de hambre, desfilaban moribundos por un paisaje desolado. Los más vulnerables morían los primeros, los más jóvenes y los más viejos. La oscura tierra de Roma se los tragaba uno tras otro. Los romanos tenían asumida su superioridad, porque es lo que les decían desde que entraban en el ejército. O mejor dicho, desde que eran niños. Y creo que no imaginaban lo poderosas que las fuerzas godas podían ser. Es el momento. Fritigerno acumula armas introduciéndolas clandestinamente en el campamento o robándoselas a los soldados romanos. Su pueblo está dispuesto a rebelarse. En los territorios del este del imperio, el periodo de 300 años de relativa paz entre Roma y los bárbaros estalla. Fritigerno y sus 15.000 guerreros godos acaban con la guardia militar y se encuentran libres dentro de las fronteras de Roma. Venimos en paz. Venimos buscando amistad. Que Zafio se enemista conmigo viniendo en paz. Roma vive ahora en una pesadilla que ella misma ha provocado. Además de los hunos, que están fuera del imperio instaurando el terror, se enfrentan a una rebelión dentro de sus lindes, encabezada por guerreros que podía haber utilizado para combatir a los hunos. Los godos son ahora nómadas que saquean territorios romanos y buscan venganza por la traición del emperador. Cuando Fritigerno y su ejército vencen a Lupicinio, muchos otros pueblos se unieron a los godos y tomaron los territorios del actual norte de Bulgaria. Ciudades, aldeas, campamentos y cultivos fueron quemados, saqueados y destruidos. Saquearon las aldeas de la zona buscando comida y provisiones para sobrevivir.
cayeron como una plaga sobre las ciudades de provincias. Violentos, hambrientos y descontrolados. Despreciando el protectorado romano, los godos saqueaban poblado tras poblado, dejándolos arrasados. Los desesperados habitantes de Tracia piden ayuda a Roma. Ocupada librando una guerra en Persia, Roma es incapaz de defenderse de las incursiones godas. Fritigerno controla la frontera durante 2 años, toma territorios y se aproxima a las ciudades más importantes del Imperio Romano de Oriente, la fortificada Adrianópolis y la capital, Constantinopla. El emperador Valente desplaza a sus hombres desde Persia para frenar el avance godo. En el verano del año 378, el emperador Valente preparó su ejército para aplastar a los godos insurgentes. Recién llegadas de la campaña persa, las fuerzas de élite de Valente se recrean con la perspectiva de destruir la basura bárbara. Se ha acabado el tiempo para negociar. El 9 de agosto del año 378, el emperador Valente condujo a sus tropas a 15 kilómetros de su campamento base en la ciudad de Adrianópolis para enfrentarse por fin con los godos de Frigiterio. ...1 de agosto de 378... El emperador romano Valente ha reunido un ejército poderoso para aplastar la rebelión goda que se le había ido de las manos. Es cerca de la ciudad de Adrianópolis, en la actual Turquía, donde los dos ejércitos se enfrentarán. Valente cree que obtendrá una rápida victoria. Pero los ejércitos godos rebeldes, motivados por la venganza contra sus opresores romanos, resultan ser una fuerza mucho más peligrosa de lo que el confiado Valente esperaba. La balanza de la batalla comienza a inclinarse. Amieno, en su relato, narra la desesperación de los romanos. Los bárbaros irrumpían en enormes columnas, arremetiendo contra caballos y hombres, y aplastando nuestros flancos como si quisieran hacer imposible una retirada ordenada. Nuestros hombres estaban formados tan juntos que no tenían esperanza de escapatoria y morían a manos de sus propios camaradas. En la matanza cayeron tantos hombres que el suelo se vio cubierto de cadáveres. El suelo estaba tan empapado de sangre que se resbalaban y se caían. La batalla de Adrianópolis fue la peor derrota del ejército romano en 400 años. Perecieron más de 2/3 de los romanos junto con sus oficiales, generales y, de modo escalofriante, el mismo emperador Valente. Incluso tras la derrota de los romanos en Adrianópolis, los godos continuaron avanzando por un paisaje que no era el suyo. Con armaduras robadas a los romanos y armas godas, viajaban con sus familias. Sus caballos de granja y sus carros eran ahora los motores de su nomadismo de pillaje. Habían vencido al ejército más poderoso del mundo, pero seguían sin tener hogar. 6 meses después de la batalla de Adrianópolis, Roma tiene un nuevo emperador en Oriente, el gran general romano Teodosio. En octubre del año 382, Teodosio negoció con éxito un tratado con los godos, dándoles tierras para instalarse a lo largo de la frontera norte, en lo que hoy es el norte de Bulgaria, a cambio de su servicio en el ejército romano. Pero incluso con el tratado y después de servir y morir como soldados romanos, los godos permanecieron marginados de la sociedad romana. En los pueblos y las ciudades de las provincias, los ciudadanos romanos consideraban a los godos bárbaros, peligrosos y vulgares. Las mujeres romanas miraban por encima del hombro sus ropas vastas, y los hombres recordaban el salvajismo demostrado por los godos en la batalla.
En las ciudades de provincia el recuerdo de la humillación romana en Adrianópolis permanecía vivo. Los godos notaban la sospecha y el desprecio de los romanos cuyo tratado les acogía. Las promesas del tratado cada vez sonaban más huecas. Los prejuicios romanos contra los godos tuvieron consecuencias más patentes en el campo de batalla. Se convirtieron en tropas de reemplazo contra los hunos, los vándalos y los persas. Los primeros en morir para que los hijos de Roma no tuvieran que hacerlo. En el año 384, los romanos usan tropas godas para derrotar al Imperio de Occidente. Las pérdidas son tremendas. El campo de batalla queda cubierto con los cuerpos destrozados de los godos, muertos al servicio de Roma. Con sus guerreros diezmados sangrientamente, los godos se sienten traicionados de nuevo. Pero de entre los que tan brutalmente sirven en el ejército romano, surge un jefe godo. Impresionado por la horrible pérdida de vidas de soldados godos, se decide a enmendar los errores que los romanos han cometido con su pueblo. Pertenece a la nobleza goda. Está altamente entrenado por los romanos y profundamente furioso por las matanzas que ha presenciado. El nombre del joven rey es Alarico y siente que ha llegado su hora. Su pueblo lleva sufriendo una generación bajo la opresión y las mentiras de los romanos. Los soldados godos llevan 13 años luchando y muriendo por Roma, esclavizando y matando a los enemigos de Roma, honrando el tratado imperial con sus propias vidas. Pero el emperador muere repentinamente, y con él muere la obligación de los godos de servir a Roma. Alarico aprovecha la oportunidad que le ha proporcionado el destino. Aproximadamente 100.000 godos viven en el imperio. La intención de Alarico es unirlos a todos bajo un solo líder. Hoy me coronáis rey. Un gran honor. ¿Pero qué es un rey sin un reino? ¿De qué sirve una corona sobre un rey sin reino? Sin tierras. Estamos abandonados. Rotos. Estoy asqueado de nuestra infame situación. Llevamos años tragándonos las mentiras y la crueldad de Roma y comiendo las migajas de su mesa. Hoy me habéis coronado rey. Y por eso exijo un reino. Tomaremos estas tierras como conquistadores o moriremos. Pero a partir de hoy ignoramos la voluntad de Roma. A partir de hoy estamos en guerra con Roma. Las hordas godas de Alarico arremeten contra el Imperio de Oriente. Atacan ciudades y recuperan territorios que en un tiempo pertenecieron a las tribus bárbaras. Los godos toman Macedonia y Grecia en cuestión de meses. Alarico se adentra en territorio romano en busca de un hogar en las tierras que conquista. Una campaña de destrucción que continúa durante 8 años. Si Roma quiere sobrevivir, el general Estilicón, que ahora es jefe supremo del ejército occidental, debe poner fin a la guerra. Estilicón es el general más poderoso y por ende el político más poderoso de Roma. Decidme. Alarico ha visto a Roma traicionar a su pueblo en repetidas ocasiones desde que llegaran 29 años atrás huyendo de los hunos. Pero Alarico ve una oportunidad. El pacto con Estilicón le promete a su pueblo la gran recompensa por la que tanto han luchado. Una patria permanente.
A cambio, Alarico y sus hombres aceptan ayudar al Imperio contra los hunos. Los godos dedican los siguientes 5 años a proteger la frontera este, cumpliendo así su parte del acuerdo. Pero Estilicón no satisface su promesa. Estilicón es víctima de una campaña de rumores que juegan con el temor de la deslealtad bárbara. Y aunque siempre sirvió a Roma y haya liderado sus ejércitos con eficacia, es visto como un posible enemigo. Pocos días después de la muerte de Estilicón, la solución de Olimpo para el problema bárbaro fue revelada. En las ciudades romanas, las familias de todos los bárbaros que pudieran haber apoyado a Estilicón fueron masacradas. Cada bárbaro es una amenaza potencial. El Imperio se contaminó cuando ellos cruzaron nuestras fronteras. Y ahora viven entre nosotros, en nuestros hogares. ¡Muerte a los bárbaros! ¡Matadlos a todos! La matanza de los bárbaros y de sus familias fue brutal, incluso para los romanos. Los supervivientes huyeron. Entre ellos, miles de soldados bárbaros que habían desertado del ejército de Roma. Y todos buscaron el mismo santuario. Esto no puede ser solo venganza. Ahora disponemos de 30.000 hombres. Marchemos sobre Rávena. Capturemos al emperador y obliguémosle a cumplir el trato que hicimos. Allí no podremos atraparle. Está rodeado de agua y marismas. Por eso se agazapa allí. Él nos verá llegar y huirá. Iremos a por algo que no pueda escapar. Algo que Honorio valore de verdad. Marcharemos sobre Roma. ¿Quieres tomar Roma? No, Beri. Quiero tener a Roma como rehén. Amenazaremos con tomarla. La ciudad es el corazón de su imperio. Ningún emperador sobreviviría a la vergüenza de perderla y cumplirá su promesa. Lucharán para defenderla. No pueden. Eso es lo mejor. Sus ejércitos están diseminados por el imperio. Roma es ahora más vulnerable que nunca. Veremos si Honorio quiere ser el primer emperador responsable de la caída de la ciudad. Nos prometieron una nueva patria. Pero el emperador ha roto esa promesa. Por eso lucharemos contra él. Hoy marcharemos contra Roma. Sus ejércitos ahora están dispersos, combatiendo en sus fronteras y en otras partes. Tenemos el camino abierto, pero no será fácil. ¡Os lo juro! Yo os conduciré a la victoria y le obligaremos a cumplir su promesa. ¡O eso! ¡O caerá la misma Roma! En el año 408, Alarico marcha sobre el corazón romano de Italia, aprovechando la ocasión en que los francos y los vándalos asolan el imperio desde el norte.
Atravesando el campo italiano, esclavos libertos y refugiados de otras tribus bárbaras se alistan en su ejército. Con su mezcla de armas y armaduras, se convierten en una creciente amenaza para el poder romano. Sin importar de dónde vienen ni a quién son leales, ahora marchan todos bajo el pendón de Alarico. Están hambrientos de pillaje y venganza. En el año 410 después de Cristo empezó la batalla por Roma. Desde hacía 800 años, los enemigos de Roma solo habían pisado la ciudad como prisioneros o esclavos del imperio más poderoso de la antigüedad, nunca como conquistadores. El Senado y el pueblo de Roma se sentían seguros. 200 años atrás, Marco Aurelio ya había hecho levantar sabiamente nuevas murallas contra los bárbaros alrededor de Roma, en previsión de lo que podía pasar. Aún hoy se mantienen en pie. La ciudad era inexpugnable para los godos. Cuando los visigodos llegaron, el emperador Honorio ordenó cerrar las puertas ante las bandas de Alarico. Supuestamente, había decenas de miles de romanos dispuestos a defender la ciudad. Cuanto más tupida es la hierba, más fácil es segarla, habría dicho Alarico. En agosto del año 410, los visigodos sitiaron la ciudad eterna. Era la tercera vez, y ahora iban en serio. Cortaron el suministro de agua y bloquearon el suministro de cereales a Roma. Roma se moría de sed y de hambre. Las epidemias se extendieron. 60.000 esclavos germánicos esperaban a sus libertadores. Tenían muchas cuentas pendientes con los romanos. Se produjeron disturbios. Para evitar escenas más graves, parece ser que una mujer noble habría abierto una puerta a los visigodos. Durante 3 días, una eternidad para los romanos, los visigodos robaron, asesinaron y violaron. Por orden de Alarico, los visigodos saquearon la ciudad. Sin embargo, no le prendieron fuego, como era habitual en los pueblos salvajes, y tampoco permitieron que los lugares sagrados fueran profanados. Roma capta. Efectivamente, el 24 de agosto del año 410 después de Cristo, Roma fue conquistada. Al cabo de 800 años, la ciudad más poderosa del mundo volvía a estar por primera vez en manos extrañas, en manos de los bárbaros. Mientras sus guerreros causaban estragos en Roma, Alarico se mostró como hombre cristiano. El Panteón, que había sido templo de todos los dioses, ahora era una iglesia católico romana. Durante 1000 años fue la más grande del mundo. Alarico ofreció su protección a todos los eclesiásticos. Nadie podía tocarles, y también prohibió el saqueo de los tesoros eclesiásticos. Porque los visigodos eran cristianos. Aunque eran arrianos, también respetaban a la Iglesia católico romana y al obispo de Roma. Para muchos romanos, los bárbaros cristianos eran mejores que sus conciudadanos, quienes todavía hacían sacrificios de sangre a sus dioses paganos. Los visigodos no creían que Jesús fuera hijo de Dios, pero sí que creían que había un único Dios todopoderoso. Leían la misma Biblia y rezaban las mismas oraciones cristianas. Alarico nunca quiso dominar el imperio, solo quería un lugar para su pueblo dentro del imperio romano. Pero el emperador se negó a concedérselo. Un error fatal. La ciudad de Roma que antes había dominado al mundo ha sido conquistada. Se lamentaba Jerónimo, padre de la Iglesia. Roma había perdido gran parte de su poder. Durante mucho tiempo, el imperio romano estuvo inválido y apenas podía sobrevivir sin los pueblos germánicos. Los godos simplemente acabaron derribando lo que ya estaba cayendo. Al cabo de 8 años más de migración y guerra, en el año 418 después de Cristo,
pudieron establecerse finalmente en las provincias romanas del sur de Francia. Por fin eran lo que siempre habían querido ser, legionarios del ejército romano. Como hospites, es decir, como trabajadores temporales extranjeros, recibieron latifundios del Estado romano. Tras la derrota, el imperio cede unos 78.000 kilómetros cuadrados de su territorio en el sur de la Galia a los godos. Pero Alarico no tuvo mucho tiempo para aprovechar su victoria. A finales del año 410, meses después de conquistar Roma, muere al sur de Italia. La leyenda cuenta que el rey godo de 40 años sucumbió a unas fiebres. Su apenado pueblo hizo una presa en un río, enterró su cuerpo en el lecho y después soltó las aguas para que escondieran su tumba para siempre. Nunca habían tenido un jefe como Alarico, que les había sacado de la pobreza y la desesperación y les había llevado a la conquista de la ciudad eterna del Imperio Romano. Su presencia carismática, su destreza militar y su profundo compromiso con el bienestar de su pueblo le elevó casi a la categoría de Dios. Pero el legado de Alarico no fue simplemente la creación de un ejército bárbaro capaz de saquear Roma. Su legado fue la unión de los pueblos godos en lo que se convertiría en un reino independiente que conservaría la cultura de Roma en la Edad Oscura venidera. A comienzos del siglo V, grupos de suevos, vándalos y alanos atraviesan el Rin y tras invadir la Galia, llegan a Hispania. Los suevos se establecen en Galicia, los alanos ocupan la lusitania y la cartaginense, y los vándalos la bética. Las invasiones se ven favorecidas por la falta de resistencia de los habitantes hispanos, hartos de la administración romana, que los satura de obligaciones e impuestos y que es incapaz de garantizar su seguridad y sus bienes. 10 años después de la invasión bárbara, el decaído Imperio Romano acude a sus aliados godos para que recuperen Hispania y la devuelvan a la tutela de Roma. Los visigodos, en 2 años, expulsan y acaban con alanos y vándalos que pasan al norte de África. Los suevos, aislados en el norte occidental, permanecen en Galicia. El emperador romano cede una gran parte de las Galias a los visigodos, que sitúan su capital en Toulouse. Necesitan leyes que regulen su sociedad y amparen su fuerza. Adoptan, por mandato de su rey Eurico, la Lex Visigotorum. En gran medida es un compendio del derecho romano. Los visigodos deciden incorporar a sus dominios algunas partes de Hispania. Zaragoza, Pamplona y Tarragona caen en manos de Eurico, que no duda en castigar con la mayor crueldad a los disidentes. Uno de los sublevados contra el poder godo, Buruñuelo, después de capturado, es trasladado a Toulouse y quemado dentro de un toro de bronce. De todas las tribus germánicas, los visigodos fueron el pueblo germánico que hizo la migración más larga, hasta encontrar un lugar en el que quedarse. Los visigodos, la primera de las tribus germánicas que emigró, fundaron un reino propio dentro del Imperio Romano, el reino de los visigodos en el sur de Francia. Pero no destruyeron el Imperio Romano, sino que lo asimilaron, estableciéndose en él. Pero seguían estando amenazados por los hunos. En el año 451 los hunos atacaron la Galia saqueando y asesinando. Le seguían otras tribus germánicas, ostrogodos, herúleos, marcomanos, burgundios y tribus francas. Un enorme ejército desafiaba a Roma. Liderando a los hunos Atila, el más temible de todos los guerreros, señor de innombrables victorias y dominador de multitud de pueblos, el látigo de Dios. La historia ha demonizado al rey de los hunos, convirtiéndole en un anticristo. Lo cierto es que Atila solo podía ampliar su reino a costa del Imperio Romano de Occidente. Por ello entró en las Galias.
El Campus Mauriacus, más conocido como los Campos Cataláunicos. Aquí, junto a Troyes, en el corazón de Francia, se enfrentaron dos gigantescos ejércitos en una batalla decisiva. El campo de batalla era una llanura ligeramente inclinada. El flanco izquierdo lo ocupaba el general Aequio con los romanos y el flanco derecho el rey Teodorico con sus visigodos. Era el año 451 después de Cristo. El historiador Jordanes describió lo que sucedió el día en que cambió el curso de la historia de Europa. La batalla con los hunos duró todo el día. La sangre hizo crecer el caudal de los arroyos. La noche puso fin súbitamente a la batalla, pero el resultado era incierto. Solo cuando a la mañana siguiente se pudieron ver los cadáveres amontonados sobre los campos y se comprobó que los hunos no se aventurarían a realizar ningún otro ataque desde su campamento, los romanos y los visigodos dieron la batalla por ganada. Pero los visigodos no encontraban a su rey Teodorico. Desesperados, lo buscaron entre los muertos. Esta parte de la tierra se convirtió en el campo de batalla de innumerables pueblos. ¿Hasta qué punto debieron de odiarse para que todos recurrieran a las armas? No solo hunos y romanos perdieron la vida en los campos cataláunicos. Habían luchado ostrogodos contra visigodos, francos del Bajo Rin contra francos del Alto Rin, germanos contra germanos. Para ellos, la lealtad y el vasallaje eran más importantes que su origen. El parentesco entre las tribus no impedía a los germanos luchar entre ellos hasta la muerte. Y entonces, los visigodos encontraron entre los cadáveres a su valiente y venerable rey Teodorico. Atravesado por la lanza de un ostrogodo de una tribu emparentada, que había seguido el estandarte de Atila. Había sido un fratricidio forzado, tal y como lo describió Jordanes en la saga de los godos. Pero en la batalla fue el valiente ejército de los visigodos el que venció a Atila y a los hunos, obligándoles a huir. Los bárbaros, los visigodos, ¿fueron los que salvaron al Imperio Romano de los hunos? Podría decirse que sí. Tras 80 años durante los cuales habían sumido a Europa en el miedo y el terror, el mito de los invencibles hunos había acabado. Finalmente, los hunos sucumbieron a la coalición de romanos, visigodos y francos. Su dominio en Europa llegó a su fin. Su rey, Atila, murió en el año 453 después de Cristo. Los hunos volvieron a las estepas asiáticas. Del mismo modo que habían surgido de la nada, volvieron a desaparecer para siempre. En el año 453 después de Cristo todo volvía a estar abierto. ¿Volvería a recuperar Roma su antiguo poder y su fuerza? ¿Destruirían los bárbaros germánicos el Imperio Romano y su antigua civilización? ¿O se convertirían en los herederos del imperio que pusieron los cimientos de Europa? Pero los visigodos y otros pueblos bárbaros seguían realizando incursiones en el último territorio romano que quedaba en las Galias. En la región que ahora se conoce como la Provenza, en Francia, había una próspera comunidad romana. Pero a partir del año 470, sus pobladores sufrieron muchos ataques por parte de los visigodos. Eurico, el rey de los visigodos, era muy ambicioso. Quería expandir su territorio y apoderarse de las regiones del sur de Francia que todavía no estaban bajo su poder. Tenía un ejército fuerte. Las fuerzas de los visigodos eran abrumadoras. Aquella invasión y todas las anteriores fueron reduciendo poco a poco los territorios romanos en las Galias. Finalmente, solo quedó una pequeña franja costera en lo que hoy es el sur de Francia.
Los guerreros visigodos arrasaron las aldeas de la Provenza sin compadecerse de los ciudadanos romanos que estaban indefensos. El emperador de Oriente había enviado a Julio Nepo a Roma para que ocupara el trono del emperador de Occidente. Nepo confiaba en sus dos generales, Odoacro y Orestes, pero el imperio romano estaba terriblemente debilitado. Los bárbaros visigodos invadieron el sur de las Galias, forzando a combatir a las legiones romanas de la frontera. Pero los soldados imperiales no eran rivales para los visigodos. Los visigodos tenían más experiencia y su reino era más fuerte. Podían movilizar más hombres y sus tropas estaban mejor preparadas para enfrentarse a cualquier imprevisto en la batalla. El combate fue muy sangriento. Los romanos no sabían qué hacer. Aunque el general Orestes no tenía experiencia en el combate, el emperador Nepo le ordenó partir a las Galias para expulsar a los bárbaros. Pero en su campamento en la frontera romana, Orestes planeó una estrategia e intentó dejar a un lado a Odoacro y al nuevo emperador, Nepo. Ofreció un trato a sus soldados, bárbaros en su mayor parte. Si se unían a él contra Nepo, les pagaría con tierras romanas. Orestes dejó las Galias a los visigodos y desde el norte de la península itálica regresó a Roma con su ejército. Cuando Nepo se enteró de su maniobra, huyó a Rávena. En agosto del año 475, Orestes marchó hacia Rávena y ordenó a sus tropas que buscaran al emperador. Los soldados bárbaros saquearon la ciudad y destruyeron las propiedades de los ciudadanos. Pero a pesar de las amenazas, nadie reveló dónde se escondía el emperador. Nepo hubo de abandonar la ciudad en secreto. Según Jordanes, historiador del siglo VI, Nepo huyó a Dalmacia y vivió allí como un ciudadano más. Curiosamente, se trataba de la misma ciudad en la que el emperador Glicerio había sido nombrado obispo. Tras la huida de Nepo y con los soldados bárbaros bajo su mando, Orestes pensó que podría restaurar el orden en un imperio sumido en la anarquía. Y utilizó una astuta estrategia. Orestes no reclamó el imperio para sí, sino para su joven hijo, Rómulo Augustulo. Orestes era consciente de su situación. Se había criado entre bárbaros y había prestado servicio en la corte de los hunos. Así que era probable que los romanos lo rechazaran como emperador. Sin embargo, aceptarían a su hijo Rómulo, que era romano y se había criado en Roma. Orestes no tuvo en cuenta lo insignificante que era el cargo de emperador en aquel momento. Rómulo permaneció protegido en la ciudad de Rávena. Rómulo estaba al cuidado de su tío Paulo. Todavía era solo un adolescente, de ahí que su segundo nombre fuera Augustulo, pequeño Augusto. El joven Rómulo obedeció las órdenes de su padre. Era Orestes el que dirigía el imperio y acabó alejando a su rival Odoacro para convertirse en el hombre más poderoso de Roma. Pero Orestes ignoró la deuda contraída con los soldados bárbaros y después de haber cumplido su parte del trato, estos le exigieron el pago de lo acordado. Orestes no podía pagar a los soldados, y los soldados querían un emperador que les pagara. Por eso, cuando Orestes no les dio el dinero ni las tierras que les había prometido, los bárbaros decidieron que solo tenían una opción: librarse del emperador
y nombrar otro que sí les diera lo que demandaban. Con la ayuda de sus guardias, Orestes logró escapar, pero subestimó el poder del ejército bárbaro. Y los soldados buscaban venganza. Orestes les negó las tierras que les había prometido, y los soldados recurrieron al rival del general romano, Odoacro. Los soldados hicieron una oferta a Odoacro que éste no podía rehusar. Le dijeron que le nombrarían rey a cambio de tierras. Y evidentemente a Odoacro le pareció un buen trato. Así se convirtió en jefe del ejército romano, que estaba formado por un grupo muy heterogéneo de gentes germánicas. Se propusieron invadir los últimos territorios romanos del imperio. Odoacro estaba a punto de vengarse de Orestes, el hombre que le había arrebatado el poder en Roma. Inmediatamente sus huestes empezaron a saquear las ciudades romanas. Según los historiadores, estuvieron saqueando ciudades durante varios días. A los ricos les arrebataron todo su dinero. Los soldados bárbaros habían arriesgado su vida por un imperio que no sentían como suyo y consideraron que Roma tendría que pagar con sangre lo que no podía pagar con dinero ni con tierras. Odoacro estaba a punto de conseguir aquello por lo que tanto había luchado: ejercer su dominio sobre Roma y sobre Orestes. Lo que ocurrió en el año 476 no fue exactamente una guerra. No hubo invasiones ni grandes batallas. Solamente había soldados que trataban de sobrevivir. Y para conseguirlo, tenían que hacer todo lo necesario. Estaban entrenados para luchar y lucharían contra todo aquel que se interpusiera en sus planes. Por eso los levantamientos y los saqueos eran continuos. Orestes decidió dejar a su hijo, el joven emperador Rómulo, en Rávena, al cuidado de su tío Paulo. Después, el general bárbaro escapó a Ticino, en el norte de Italia. Orestes se vio obligado a refugiarse en Ticino, la moderna Pavía, para escapar de Odoacro y de su ejército. Sabemos por algunos escritos que el obispo de Pavía dio refugio a Orestes. Pero no logró librarse de la ira de los bárbaros. Orestes se vio forzado a huir cuando Odoacro y sus hombres registraron la iglesia tratando de apresarlo. Orestes se dio cuenta de que su sueño de reconstruir el imperio era irrealizable. Orestes y su guardia escaparon de Ticino. Trataban de ganar tiempo para preparar el enfrentamiento contra Odoacro. Hacía mucho tiempo habían sido compañeros en la corte. Ahora ambos luchaban por el poder. Orestes y su ejército llegaron finalmente a Plasencia, la moderna Piacenza, antes de enfrentarse a Odoacro en el campo de batalla. Pero Orestes era inexperto y tenía pocas posibilidades frente a las despiadadas tropas de Odoacro. La batalla fue muy violenta. Aunque fuera una locura, Orestes se negaba a admitir la derrota. Se enfrentaron en una lucha a muerte, y cuando por fin terminó la batalla, Orestes, el romano, sucumbió ante el poderoso bárbaro.
No sabemos exactamente qué ocurrió cuando Odoacro capturó a Orestes, pero se cree que lo mató de algún modo rápido y brutal. No se celebraron ceremonias ni funerales en su honor. Orestes simplemente desapareció. Estoy seguro de que su ejecución fue inmediata, silenciosa y cruel. Enseguida, Odoacro y sus tropas marcharon contra Rávena. Su último objetivo era eliminar al joven hijo de Orestes, el último emperador romano occidental. Rómulo Augustulo, de 12 años, y su tío Paulo desconocían la muerte de Orestes y no estaban preparados para el ataque de los hombres de Odoacro. Cuando Odoacro llegó a Rávena, Rómulo no pudo hacerle frente. Era demasiado joven y no tenía experiencia. Pero Paulo trató de proteger a su sobrino. Los hombres de Odoacro mataron a Paulo y capturaron al emperador. Aterrado, el joven trató de escapar. Era el último emperador romano y los bárbaros habían decidido eliminarle. No pudo esconderse de ellos. No tenía escapatoria. En realidad, Rómulo no era más que un títere. Odoacro no tenía motivos para asesinarlo. Pero el despiadado guerrero tomó una decisión sorprendente. Perdonó la vida al joven emperador y lo envió al exilio. Al perdonarle la vida a su enemigo, Odoacro mostró una gran clemencia. Con esta actitud, demostró a los romanos que era un soberano justo. En el año 476, Odoacro se convirtió en el primer gobernante bárbaro de Roma. Aunque ahora Odoacro era rey, no era el rey de Roma ni del imperio. Solo era el rey de sus huestes, de aquel variado grupo de gente que constituía el ejército. Odoacro fue rey, no emperador. El imperio romano, que surgió en el año 27 a.C., había desaparecido 500 años después de su nacimiento. Fue el final de los emperadores romanos en Occidente. El siguiente gobernante fue rey. En Oriente sí había un emperador romano, pero no podía controlar Occidente. Desde el punto de vista político, la situación había sufrido un gran cambio. Desde Constantinopla, el emperador oriental Zenón conoció la noticia de la caída de Roma. Durante mucho tiempo, aquel había sido el mayor temor del Imperio Oriental. Un mensajero transmitió las palabras del joven emperador Rómulo. Odoacro exigió a Rómulo Augustulo una última cosa. Debía enviar un mensajero a Constantinopla, en nombre del Senado y del emperador, para que comunicase en el Imperio Oriental que no se necesitaba ningún emperador en Occidente. Con un rey bárbaro gobernando en Roma, los símbolos imperiales ya no tenían sentido. Para Odoacro, estas riquezas ya no significaban poder y prestigio, sino fracasos y pérdidas. Los bárbaros y sus familias se asentaron en las tierras que habían pertenecido a Roma. Eran los territorios por los que tanto habían luchado. Occidente estaba ahora en sus manos. Odoacro cumplió lo que había acordado con sus soldados y les dio lo que les había prometido. Demostró a su ejército que era un hombre de palabra. Los territorios del imperio fueron rápidamente ocupados por los bárbaros. Las haciendas se llenaron de mujeres y niños. Pero a pesar de la caída del imperio, su legado sobrevivió. En lugares remotos como monasterios y bibliotecas, la cultura de la civilización romana se salvó y conservó milagrosamente. Según la leyenda, en el siglo VI y bajo el reinado de Clodoveo, los francos se convirtieron en los primeros bárbaros católicos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Al convertirse al cristianismo, los francos han derribado el muro que separa a los bárbaros de los romanos. Ahora Dios y el imperio están de su lado. Al sur de la Galia, los visigodos sienten que eso constituye una amenaza para ellos. El rey visigodo Alarico desea controlar la Galia, pero siente que la oportunidad se le está escapando de las manos. Por eso decide viajar al norte, a Amboise, para reunirse con Clodoveo. La conversión de Clodoveo al cristianismo hace que los cristianos que viven en el sur de la Galia empiecen a considerarle como su redentor y piensen que pueden liberarles del dominio herético del rey visigodo Alarico II. Para mantener su poder, Alarico necesita apaciguar a sus súbditos romanos. Clovis, neem Sie beiden die Ernste. Sie machen mir regreso. Alarico invita a Clodoveo a reunirse con él para hacerle promesa de amistad y rendirle tributo. Alarico quiere hacer un pacto con Clodoveo porque tiene miedo de las intenciones de este. Por otra parte, eso le concede también tiempo para reconstruir sus fuerzas y planear una nueva estrategia. En aquellos años las treguas nunca se mantenían durante mucho tiempo y esta no fue una excepción. Sie verräten Ihren König, Ketterswein. El tratado se rompe casi al mismo tiempo que se hace, cuando los hombres de Alarico persiguen a un sacerdote católico. Clodoveo considera la acción un ataque al propio Dios, una ofensa que solo puede limpiar la sangre. Para aplastar a los visigodos, Clodoveo vuelve a pedir la ayuda tanto de su viejo aliado Sigeberto como la del hijo de este, Cloderico, y la de otros jefes tribales. Los francos tenían mucho interés en frenar el avance de los visigodos en la Galia, porque los consideraban una amenaza para cualquier futura expansión de los soberanos francos. Las poderosas fuerzas convergen en un ataque a gran escala. La batalla es sangrienta y brutal, según la crónica escrita en el siglo VI por el obispo francés Gregorio de Tours. Algunos soldados lanzaron sus jabalinas desde lejos, otros lucharon mano a mano. Los godos huyeron, pero en su huida 2 de ellos aprovecharon la confusión para hundir sus lanzas en el rey franco. Su armadura de cuero le salvó la vida. La guerra en tiempos de Clodoveo era más bien una especie de enfrentamientos individuales, duelos de uno contra uno. Los guerreros peleaban con espada y lanza o a cuchillo. Los combates eran brutales. En un momento épico, Clodoveo se encuentra combatiendo mano a mano con el propio Alarico. Esto es algo más que un enfrentamiento entre bárbaros. Es una batalla en la que se decide el destino de la Galia y el futuro de Europa occidental. Alarico es derrotado. Los victoriosos francos conquistan el territorio de Alarico, empujando a los visigodos hacia la costa sur de la Galia. Era el año 507 después de Cristo. Habían llegado a los Pirineos. Una vez más, los visigodos estaban huyendo, llevando consigo sus escasas posesiones. Una vez más habían tenido que dejarlo todo atrás e iniciar un arduo viaje. Sus antepasados ya habían tenido que emigrar, huyendo del Danubio y llegando hasta el sur de Francia. Pero también fueron expulsados de allí, esta vez por los francos. Todos los que se unían a los visigodos en su migración eran aceptados como godos, sin importar su origen o procedencia. De este modo, con el tiempo se convirtieron en un pueblo de muchos pueblos. Entre 30.000 y 40.000 personas cruzaron los Pirineos hasta España.
En la península ibérica buscaban una nueva patria. Es la sexta vez que lo hacían en su larga migración, tal como explica la saga de los godos. A principios del siglo VI, los visigodos tuvieron que abandonar su reino en el sur de Francia. Reprimidos por la superioridad de los francos, se desplazaron hacia las antiguas provincias romanas de España, en las que establecieron su nuevo reino. Allí es donde querían quedarse para siempre. Toledo, la antigua Toletum romana, se convierte en el año 550 en la Urbs Regia, la ciudad de los reyes. Los visigodos, que sitúan su capital en Toledo, son apenas 200.000, una quinta parte de la población hispana, pero el pueblo godo se mueve como un único ejército. La monarquía goda es electiva. Los reyes se eligen de entre las familias aristocráticas. La ambición de poder ciega a los nobles. Casi todos los reyes reinan durante breve tiempo, pues normalmente terminan siendo asesinados. Por otra parte, los godos son cristianos de creencia arriana que cuestionan la naturaleza divina de Cristo y está declarada como herética por la Iglesia. Esto establece una profunda fractura con la sociedad hispanorromana de fe católica que se resiste a integrarse. El noble godo Atanagildo pide la ayuda de los bizantinos para derrotar al rey Agila. Con su ayuda lo consigue, pero los bizantinos invaden y se adueñan de importantes territorios del Levante. Cartagena se convierte en su capital. En el año 568, Leovigildo accede al trono de los visigodos. Funda una ciudad en la actual provincia de Guadalajara y la llama Recópolis, en honor de su segundo hijo Recaredo. En un intento de terminar con la inestabilidad del poder, impone la monarquía hereditaria entre los miembros de una misma familia. También quiere un solo pueblo. Para lograr la unificación de godos e hispanorromanos, deroga leyes anteriores y autoriza los matrimonios mixtos entre ambas comunidades. Desea atraer a los católicos a abrazar la fe arriana. Convoca el Concilio Arriano de Toledo para limar desavenencias, pero las diferencias religiosas continúan y llegan a la misma cúpula del poder godo. Hermenegildo, otro hijo de Leovigildo, que nombrado por su padre gobierna la Hispania meridional, se alza en armas contra él en nombre de la fe católica. Establece alianzas con otros pueblos católicos, los suevos y los bizantinos, a los que cede importantes territorios en la Bética. Una gran parte de la antigua oligarquía hispanorromana, deseosa de recobrar sus privilegios, apoya la rebelión. El escudo de la religión oculta en la realidad una soterrada lucha por el poder. Tras una cruenta guerra, Leovigildo derrota a los rebeldes. Los suevos pierden su reino tras casi 150 años de independencia y los bizantinos se retiran a Cartagena. Hermenegildo se refugia en Córdoba. En una iglesia acuerda con su padre la rendición. A la muerte de Leovigildo, su otro hijo Recaredo es nombrado rey. Recaredo se hace católico por la influencia del obispo de Sevilla, Leandro. En el año 589 proclama la conversión oficial del reino al catolicismo y la supresión del credo arriano. Entre los asistentes al evento se encuentra Isidoro de Sevilla, hermano de Leandro. Isidoro, erudito consejero de diversos reyes godos y luego, como sus hermanos, obispo de Sevilla, escribe numerosas obras en latín, entre ellas una historia de los godos. En las etimologías compila el saber antiguo desde una perspectiva cristiana. Sus 20 volúmenes comprenden las más diversas materias: gramática, dialéctica, aritmética, geometría, música, astronomía, medicina, derecho, arquitectura, lenguas y pueblos, mineralogía, agricultura,
El fortalecimiento del poder monárquico es el resultado de la unión de los reyes godos con la jerarquía eclesiástica, es decir, con la aristocracia hispano-romana. La monarquía está amparada por la gracia divina. El rey Suintila conquista Cartagena y expulsa definitivamente a los bizantinos. El reino parece tener consistencia, pero todo es un falso espejismo. Los grupos aristocráticos y la Iglesia están detrás de cada nombramiento de un nuevo rey. Las disputas por la corona prosiguen y con ellas los asesinatos. Astures y cántabros se rebelan. La represión de los godos es despiadada. Los campesinos ven sus campos asolados y su vida maltratada por la actividad guerrera de los godos. La aparición de epidemias como la peste ensombrece aún más el futuro. El odio contra los judíos, a los que se prohíbe viajar y se acusa de conspiración contra el reino, hace que estos vuelvan su mirada hacia un mundo más tolerante. En el norte de África, los musulmanes recién asentados practican la religión islámica, pero respetan la libertad de cultos. Los judíos no serán los únicos en admirar la nueva civilización. Tras la muerte de Bitiza, Rodrigo es el último rey godo. Representa a un estado oligárquico alejado de la sociedad y acosado por las intrigas. Mientras Rodrigo combate la sublevación de los vascos en el norte, otros nobles pactan la invasión de Hispania por las tropas musulmanas de Tarik y Muza. Los musulmanes apenas encuentran resistencia en una población cansada de la monarquía goda. Mientras, unos aristócratas godos se refugian tras las montañas cántabras y esperan. Añoran su capital, Toledo. Su melancolía por el reino desintegrado es también resistencia. Desde las montañas vocean su religión y los ecos encuentran apoyo en los montañeses norteños con los que antaño se enfrentaron. Su grito es el de cruzada, su guerra santa.